Cuando tú me digas. ¿Sí? Empezamos, ¿no? Sí, empezamos ahora, ¿vale? Señores y señoras, empezamos en este momento. Bueno, cofundador y gerente de Alkaline Care, empresa pionera en España, presente en 15 países, dedicada a la venta de complementos alimenticios para regular el pH del cuerpo. Psicólogo transpersonal, terapeuta gestalt, investigador, músico y autor de 2 libros publicados cuyos títulos son, bueno, están aquí presentes, ¿eh? Un mundo nuevo en manos de Dios, y el segundo libro es Esencia de un viaje desde el dolor hacia el amor. Pepón Jover del Pozo viene a hablarnos de la persona que fue y de la persona en que se ha convertido tras un largo y difícil proceso de búsqueda. La respuesta a sus interrogantes, que empezó a formularse a edad temprana, se centra en la parte espiritual del ser humano y en el amor hacia uno mismo y hacia los demás como medicina del cuerpo y el alma. La conferencia de hoy tratará principalmente sobre su segundo libro, que también incluye una banda sonora compuesta por él, y este libro se titula Esencia de un viaje desde el dolor hacia el amor, como ya he dicho antes, en el que, a partir de una experiencia dolorosa, una experiencia personal dolorosa, como punto de partida, nos da una serie de pautas para aprender a querernos y a cuidarnos. Pautas que son válidas para nuestro entorno, nuestra casa y nuestro castillo desde un punto de vista simbólico. Y yo creo que ahora ya te cedo la palabra y cuando quieras. Súper, ¿no? Pero pagaremos los móviles, ¿no? Ah, sí, los móviles. Pues ¿me oye? Sí, ¿no? Se oye. Pues muchas gracias, Carmen, por la presentación estupenda y también a Elena por invitarme y darme la oportunidad de compartir con todos vosotros. Y ciertamente el título es bastante particular, ¿no? Que es como calentar tu castillo desde el corazón. Y es como cómo se entiende eso, ¿verdad? ¿Cómo se entiende? Y es que al final creo que en el corazón está esa calidad humana que te permite calentar ahí donde estés, ¿no? Porque el verdadero calor está dentro, no tanto fuera. Y ese es un poquito el viaje que vamos a hacer en esta pequeña presentación, que probablemente sea un punto de vista nuevo que no hayáis oído, ¿no? Voy a hablar una parte sobre el corazón, otra sobre cómo cuidarse a uno mismo. Entonces vamos a mezclar diferentes aspectos que están todos entrelazados para precisamente conocerse más a uno mismo para poderse cuidar y amar, ¿no? Y que desde ese amor a uno mismo, pues uno desprende pues más generosidad, más compasión, más empatía. Y esas son todas virtudes y valores que hacen que los vínculos sean más calurosos, ¿no? Y de ahí viene el título, precisamente, de calentar el entorno donde estás, siendo tú la fuente de ese calor. Así que pues vamos allá a este breve viaje. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que el corazón realmente es el centro nuestro, ¿no? Cuando nos señalamos, hacemos porque yo, ¿verdad? Yo no digo yo, ¿no? Como que yo no estoy en la cabeza. Sino que cuando digo yo, normalmente la mano está apuntando al corazón, está apuntando a esta zona de aquí. Entonces, como que nos reconocemos cuando decimos yo, nos reconocemos desde aquí, ¿no? De esta parte de aquí del centro. Y yo diría que desde el corazón, desde donde emanan precisamente esas virtudes y esas capacidades virtuosas que tanto nos cuestan desarrollar muchas veces, ¿no? Como puede ser esa compasión, como el honor, el coraje, la generosidad y tantas virtudes que salen de aquí, ¿no? Podríamos decir. Y como decía, precisamente esta calidad humana es la que calienta, porque el amor, todos estaremos de acuerdo que acoge, porque abraza. Cuando uno no está bien, ¿no? Que te abrazan, que te acojan, eso te calienta por dentro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando el corazón está herido, porque todos vivimos experiencias que son dolorosas y generan una marca en ese corazón
con el tiempo se va encerrando. Y claro, cuanto más encerrado está y más protegido está para no sentir precisamente el dolor, pues menos puede emanar esa calidad humana, ¿no? Esa calidez humana, porque se protege más precisamente en los vínculos y en las relaciones para no volver a sentir ese dolor. Y por no volver a sentir el dolor, pues emanan comportamientos pues, más fríos, más distantes, menos empáticos, más agresivos, más evitativos. Entonces, así es como que nos enfriamos por dentro. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? En esto que digo. Es muy obvio, pero realmente no sabemos cómo gestionar precisamente esto. Y aquellas heridas, ¿no? Puede ser de rechazo, de abandono, de traición o de injusticia que uno pueda vivir a lo largo de la vida, esos van dejando una huella en la que luego las futuras experiencias, futuras relaciones, futuros vínculos quedan muy condicionadas por aquellas experiencias pasadas. Entonces, a lo mejor uno no sabe tanto a confiar o no sabe tanto a dar, ¿no? Y claro, como que ese corazón como que se va enfriando y puede llegar a estar encapsulado, como podéis ver en esta imagen, que es como muy gráfica, porque el verdadero corazón está dentro. Y, y si algo precisamente lo que lo enfría es el miedo a poderse abrir de nuevo, ¿no? A poder dar. Y qué curioso que la primera causa de muerte en el mundo tiene que ver con el corazón. No sé si lo sabías. Qué curioso que esté relacionado con el corazón, que la primera causa de muerte y todas sus derivaciones tengan que ver con el corazón. ¿No será que el corazón enferma cuando le falta amor? Porque entonces se sume en tristeza, en frustración y en un montón de sentimientos que acaban haciendo que el corazón falle y no funcione bien. ¿Y qué ocurre? Que esa paz de corazón que probablemente muchos pues quisiéramos, ¿no? Deseamos o hablamos, ¿no? Y ojalá tenga paz de corazón. ¿Y qué ocurre? Que cuando ese corazón está envuelto por esa estructura, ¿no? Que lo protege, pues nos desconectamos de nosotros. Nos desconectamos de las necesidades, de lo que me gusta, de lo que necesito. Y muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer por cumplir, ¿no? Por sacrificarnos, sobre todo en esta cultura judio-cristiana. Y eso hace que a veces nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestras propias necesidades. Y eso hace que pueda generar tensión interna que se convierte en ansiedad. ¿Sí? Las situaciones que no queremos, los conflictos que nos hacen daño, generan tensión. Y esa tensión genera una ansiedad que cuando se mantiene en el tiempo, pues también acaba afectando al corazón. Evidentemente a todos los sistemas del cuerpo, pero también acaba afectando al corazón por una sustancia que se llama cortisol, que la llaman la hormona del estrés, que tiene muchos efectos negativos. Entonces, cuando nos desconectamos de nosotros, porque ese corazón se ha encapsulado, pues dejamos de ser realmente nosotros mismos cuando estamos en el mundo. Y generalmente, pues no somos tanto quienes somos y las relaciones pues son más dificultosas, menos cálidas. Esta la Asociación Americana de Medicina afirma que el 60% de las enfermedades y dolencias son creadas precisamente por el estrés. El estrés, cuando se sostiene en el tiempo, se convierte luego en ansiedad. ¿Sí? Y claro, ahí tenemos al corazón, porque afecta al corazón. Pero os voy a comentar algo que probablemente no sabéis, y es que el corazón tiene un campo electromagnético 100 veces más potente y más fuerte y más grande que el cerebro. Porque el corazón no es simplemente una bomba que pulsa la sangre a través de todo el sistema circulatorio. El corazón es mucho más que eso. De hecho, cuando estamos más conectados con el corazón, lo que ocurre es que el campo electromagnético del corazón se agranda, como lo que llaman como un donut alrededor nuestro. Y cuanto más estamos en esa cualidad, en esa calidad humana, este campo se expande y se puede expandir hasta los 5 metros. Eso parece increíble, ¿verdad? Entonces, el corazón es una bomba electromagnética. El pulso, el constante movimiento también genera un campo alrededor. Pero ¿qué ocurre? Que cuando, bueno, aquí lo voy a enseñar, cuando ese corazón no está latiendo de forma coherente porque está estresado,
en vez de generar un campo armónico alrededor, pues genera un caos alrededor. Y claro, así pues uno no está bien y tampoco está bien en las relaciones. Pero vuelvo para atrás. Cuando el corazón late, es un concepto nuevo, que no es nuevo porque viene desarrollado desde el instituto que se llama HeartMath en Estados Unidos, en California. Llevan 50 años investigando las capacidades que tiene el corazón, como por ejemplo la de percibir a distancia, ¿no? Como muchas veces tenemos un ay, esa sensación que tengo, ¿no? Yo creo que esta persona, yo creo que esta situación, y muchas veces esas cosas las sabemos porque las sabemos desde dentro. No las sabemos porque hemos pensado, sino las sabemos simplemente porque es algo que nos viene. Pues el corazón tiene la capacidad de percibir a través precisamente de ese campo electromagnético, porque el campo electromagnético tiene información e interacciona con la información y los campos de las otras personas. Entonces nos percibimos los unos a los otros y claro, hay campos más expandidos y otros pues más pequeños. Ahora, todos que estáis aquí sentados, estáis todos compartiendo vuestros campos y estáis compartiendo información, aunque parezca que no, pero así es. Si pudiésemos ver los campos, veríais que están todos entrelazados en este momento y estáis todos compartiendo información, porque el corazón puede recibir, puede percibir información, incluso tiene memoria. De hecho, en trasplantes de corazón se sabe que, por ejemplo, los gustos de la persona que ha sido trasplantada pasan al trasplantado. Pues si a la persona que le han trasplantado no le gustaba la música clásica, pues de repente le empieza a gustar la música clásica. O si le gustaba el tiramisú al que le han quitado el corazón, al siguiente le gusta el tiramisú. Sí, cosas así. Qué curioso, ¿no? Que parece que en el corazón hay neuronas, por eso es una nueva ciencia de hace unas décadas, que es la neurocardiología, donde se han descubierto muchas neuronas que guardan información. Y de hecho, es el corazón el centro, manda más información el corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Porque realmente el que regula todo es el corazón. Por eso es tan importante este corazón. Y este concepto de coherencia cardíaca es un parámetro que sirve, que se llama HRV, que sirve para medir este ritmo cardíaco y para ver esta variabilidad. Aquí en este gráfico podéis ver la parte roja, que es que el corazón está latiendo de forma incoherente. Y cuando el corazón late de forma coherente, la onda se llama sinusoidal, que es regular. Y eso hace que se sincronice con el cerebro. Entonces tenemos al cerebro y al corazón sincronizados, trabajando a la una. Y cuando eso ocurre, el sistema físico es mucho más eficiente y, por tanto, le permite regular todos los sistemas y mantener la salud. Sí, pero cuando entra el estrés y cuando entra la ansiedad, esta comunicación se corta, se rompe y todo empieza a desajustarse en el cuerpo. Por eso es tan importante el corazón. Aquí podéis ver, por ejemplo, un patrón de ritmo cardíaco, el HRV, en donde el azul es cuando el corazón está latiendo de forma coherente. Cuando es así, pues tiene todos esos beneficios. En cambio, el de arriba es alguien que está en estado de frustración, de ansiedad, está preocupado, está irritado, y eso hace que el corazón lata de forma irregular y acaba afectando a todo el organismo. Y cuando se sostiene en el tiempo, hay un estrés residual que afecta, ¿no?, a la salud. Por eso hay tantas consecuencias y, como decía antes, el 60% de muchas de las enfermedades tienen que ver con el estrés. En cambio, cuando hay coherencia es porque hay un pensamiento positivo, porque hay unas emociones positivas, porque hay un aprecio, un amor, un cuidado, tanto propio como hacia los demás. Y eso hace que el corazón lata de forma coherente. Ojalá esto lo enseñasen en los colegios. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? Bueno, aquí tenéis esas dos imágenes que podrían representar dos patrones de comportamiento, ¿no? El de mi derecha, que sería vuestra derecha, pues cuando criticamos, cuando condenamos, perdón, el de la izquierda, cuando criticamos, juzgamos, ese pensamiento negativo, hace que nuestro campo se deteriore y se vuelva irregular, porque es el corazón el que genera ese campo alrededor y no lo genera coherente. En cambio, cuando prestamos atención a nuestro corazón, cuando cuidamos, nos respetamos, el corazón empieza a latir con mucha más paz y esa paz extiende el campo hacia afuera. Si tenéis alguna pregunta, pues podéis levantar la mano y estaré encantado de interrumpir. Hombre, muy interesante, la verdad. Sí. Sí.
Bueno, gracias. Bueno, volvamos aquí. Claro, este corazón que os enseñaba antes, el corazón coraza, claro, no puede emitir ese campo electromagnético coherente porque es que está encerrado, ¿no? Y cuando hay una herida o cuando hay diferentes heridas, pues el dolor nos cierra. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos más en el juicio, en la venganza, en la vergüenza, en la inseguridad, en el miedo, en la crítica a los demás, ¿no? En este pensamiento más negativo, incluso a respuestas más agresivas. Eh, pero ese corazón herido lo que le pasa es que está dolido. El estar dolido necesita sanarse, curarse, para que pueda volverse a abrir y para que esta coraza se deshaga. ¿Y qué es lo que deshace la coraza? Muchas veces es precisamente cuando hacemos algo con el dolor. Porque el dolor puede romper esta coraza y puede hacer, porque el dolor y el amor van muy de la mano. Entonces, si podemos hacer que vayan de la mano, podemos romper la coraza para que pueda emanar el amor. Yo siempre digo que el dolor es la antesala del amor. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en la antesala y no permitimos que el dolor permita salir el amor, ¿no? Entonces, estas heridas del pasado quedan grabadas y poco a poco van encerrando ese corazón si no hacemos nada precisamente para cuidarlo. Entonces, aquí es donde viene el libro. Toda esta pequeña introducción tiene que ver precisamente con el libro, ¿no? El libro que tenéis aquí delante, pues es un viaje interno, personal, es un testimonio, un viaje desde el dolor hacia el amor, a través de una experiencia de la vida, como tantas otras y muy comunes, no es nada paranormal. Lo que pasa que la diferencia es que yo la he utilizado pues para crecer, para comprender y para escribir este libro y también para componer música, porque tengo la suerte pues, de tocar el piano desde muy joven. Entonces he aprovechado pues, el piano para componer y trasladar con la música las emociones que sentía mientras escribía. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho de este escritor ruso, que es León Tolstoy. Dice que la razón no me ha enseñado nada, que realmente todo lo que yo sé me ha sido dado por el corazón. Porque es que en el corazón hay una inteligencia, hay un saber que no está en la mente, pero no se enseña. La mente puede pensar 10 cosas a la vez y distintas. Entonces andamos todos muy liados porque no sabemos a cuál hacerle caso. Sin embargo, el corazón puede sentir una y esa es la verdadera. La dificultad es en saber escuchar ese corazón, qué es lo que te dice, es como una brújula que te marca el camino. Bueno, pues este libro es una pequeña perla, ¿no? Que es fruto precisamente de este dolor que decía, y es como las perlas que son fruto precisamente de una pequeña piedra que se cuela y que genera una herida dentro de la concha. Entonces lo que hace es envolver a través de este nácar, sí, y genera una perla, que es algo bonito. Y ahí está la gracia, la metáfora, ¿no? Es una experiencia de muerte interior y de renacimiento, es una experiencia de transformación, es un esfuerzo también por cuidarme a mí mismo, por aprender, y es un esfuerzo resiliente. ¿Qué significa la palabra resiliente? Resiliente viene del mundo de la física. La palabra resiliente es cuando los materiales pueden volver a su forma original, cuando se moldean, cuando cambian su forma por una presión externa, luego pueden volver. Imaginaos las cañas de bambú, ¿no? Que son muy flexibles pero nunca se rompen, siempre vuelven otra vez a su verticalidad. Y luego hay un aspecto muy importante, que es este último, que es la reconexión con lo que yo llamo el eje vertical. Porque aquí estamos en el eje horizontal, nos estamos relacionando desde lo horizontal, pero hay otro eje que es el vertical, que sería como lo espiritual, ¿sí? Con lo que no es visible. Esto es lo visible y lo hacia arriba es lo invisible. Y precisamente una de las capacidades que tiene el corazón es de ayudarnos a conectar con el eje vertical. Bueno, esta es la experiencia, puede pasar esto. Como decía, el dolor puede romper precisamente esta coraza y abrir nuestro corazón, del que emana precisamente el amor de nuestra esencia. Por eso el libro se llama Esencia, porque a través de este viaje, que hay que ser valiente para poderlo recorrer, pues podemos llegar a una parte mucho más auténtica que nos permite ser con mucha más paz de corazón. Y eso surge de la esencia, sin miedo a ser, sin inseguridad, sin miedo, simplemente siendo. Y aquí está la música que yo os quería poner. No sé si, supongo que tengo internet aquí, puede ser. Me he olvidado de
¿Te importa si lo puedo ponerlo un momento? ¿Sí? Ah, pues me voy a internet un momento. ¿Puedo? Bueno, no te preocupes, yo le doy aquí, me voy un momento a internet y ya está. Perfecto. No lo he pensado antes. Estaba tan relajado que no lo he pensado. A ver, a ver. ¿Estáis bien? ¿Sí? Os veo muy callados. ¿No os movéis? No sé si respiráis. Ya no. Sí, estoy en ello. Ahora entro. Bueno, a ver, vamos a ver. Esto es SoundCloud. ¿Yo cómo busco? A ver, bueno, aquí. Aquí estoy. No sé si me estáis siguiendo. A ver, por ejemplo, esta. Vamos a ver si se oye bien. La última era la más bonita. La última. Sí, voy a poner el minutivo de esta. Eh, claro, no sé si esto se puede conectar. Pues así, ¿no? Soy muy bajito. Se acopla. Un momentito y ya. Bueno, pues dejar el resto para que lo busquéis si queréis, y lo escuchéis. Pues, a ver, vamos a volver para allá. Bueno, conectar la música con la novela. ¿Eh? A ver, que creo que ahora lo he liado, que ahora no se volverá. Un momento, aquí. Vale, la presentación. ¿Lo veis, verdad? ¿Y dónde estaba yo? Aquí. Vale. Pues, bueno, me preguntan por aquí que cómo es que hice lo de la música, porque hay experiencias que son muy intensas emocionalmente y como soy artista y me gusta escribir desde siempre y me gusta la música, pues sentí que si componía música podía eh, traducir en el lenguaje musical emociones que no podía escribir en un papel, porque el lenguaje escrito es mucho más limitado, o no te permite comunicar lo que sí que te permite la música. Entonces, precisamente por esto el libro tiene 4 obras musicales, tiene 3 obras de piano,
que tenéis 3 QRs dentro del libro, ahora que están muy de moda, y con el móvil pues podéis leer. Con el móvil podéis leer los 4 QRs e ir directamente a la música. Entonces, y hay otra pieza de piano, que es esta que oíais, que me faltaba más intensidad, entonces decidí ponerle orquesta al piano. Entonces, pues le puse bajos, chelos, violines, tambores, y la podéis escuchar directamente desde el libro con el QR. Así que bueno, pues es una manera también de transformar las emociones a través de la creatividad y a través del arte. Puede que tal vez otra persona le guste pintar o le guste hacer algo con las manos para que eso salga hacia afuera, ¿no? Esa es una de los grandes aprendizajes. Pues os cuento un poquito más sobre el libro, que son 4 años de viaje, son 4 años de escritura y tiene 5 partes. Entonces, estas 5 partes se estructuran en 67 palabras. Por ejemplo, estas son algunas. Son como 67 capítulos, capítulos cortitos, y cada una de las palabras, pues os hablo de las palabras, y os voy intercalando la reflexión sobre la palabra, la reflexión y la experiencia que en ese momento yo estoy viviendo de esa palabra, así como, como la experiencia que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues la gratitud, ¿no? O la vulnerabilidad, o la soledad, pues cómo uno vive la soledad, cómo estaba viendo yo la soledad en ese momento, ¿no? O el apego, o los conflictos, o la paz interior, o el vacío, cómo se experimenta el vacío, ¿no? Entonces está en tiempo presente y por eso he tardado pues esos 3, 4 años en escribir, porque claro, no puedes ir más rápido de lo que la vida va. Tienes que ir al ritmo que te marca la vida. De hecho, yo quería ir más rápido y no pude ir más rápido, porque claro, en los procesos internos tienen el tiempo que tienen. Entonces, pues poco a poco me ha ido llevando hasta que realmente he podido cerrar el libro, pero ha sido la vida la que realmente me ha cerrado el libro y no he sido tanto yo que ha cerrado el libro. Eso es lo interesante. A diferencia del primer libro, que en 7 meses ya estaba escrito, y son 700 páginas. Entonces, esta primera parte que tiene que ver con el atravesar el dolor, la experiencia en primera persona, de cómo es esto de atravesar el dolor, ¿no? Y aquí hay una frase de Dante, conocido Dante, que dice: quien sabe dolor, todo lo sabe, porque realmente, si le ponemos conciencia, podemos aprender mucho esas experiencias dolorosas. Luego, la segunda parte sería tomando distancia del dolor. Como Ernest Hemingway, el escritor, decía: temía el dolor hasta que aprendí que es necesario para crecer. Porque realmente cuando crecemos, o sea, el dolor es fruto del crecimiento muchas veces. O gracias al dolor podemos crecer. Y desde el punto de vista físico, los niños cuando les duele la espalda o la rodilla, es que esto es que estás creciendo, ¿no? Y a nivel emocional y de forma invisible también puede ocurrir lo mismo. Podemos aprovechar el dolor para crecer. Esta tercera parte dice comprendiendo el dolor. Aquí hay un maestro tibetano que dice que por lo general deseamos liberarnos de las sensaciones desagradables con tanta urgencia que no nos da tiempo a descubrir de dónde procede, ¿no? Por eso vivimos en una sociedad porque le teme al dolor, ¿no? Y está muy medicalizada, precisamente para no sentir. Y es que en el sentir está precisamente el aprendizaje del corazón, esa sabiduría. Pero no nos enseñan en el colegio, con lo cual pues no sabemos cómo hacerlo. Y tenemos que ir al psicólogo o al psiquiatra o a alguien que nos ayude. Caminando hacia el amor, que sería la cuarta parte, Rumi, el gran poeta, que decía que el dolor puede ser el jardín de la compasión. Porque si mantienes tu corazón abierto a todo, el dolor puede llegar a ser tu mayor aliado en la búsqueda del amor y de la sabiduría en tu vida. Y ahí está el tema, ¿no? Como que el dolor puede ser el jardín de la compasión, porque el dolor nos puede convertir en seres más compasivos, porque nos es más fácil comprender a los demás. Pero cuando el corazón se encierra, nos volvemos más fríos, menos empáticos, comprendemos menos a los demás. Y la última parte, que es fruto de mi propia experiencia, que es que desde lo visible, o sea, desde lo visible a lo invisible, es que aprender a confiar en lo invisible es rendirse a una voluntad superior, a una voluntad divina, para que se manifieste aquí en la tierra a través de nuestro corazón. Como que uno puede sentir que hay alguna fuerza superior que nos guía, que nos lleva,
a través de la vida. Y aquí estaría la tercera parte de esta charla, y última, que serían como las 6 claves pues, del amor a uno mismo para calentar el corazón. ¿Sí? Y estas 6 claves pues, son fruto precisamente de esta experiencia. Y la primera sería el silencio, la importancia del silencio, de poder silenciar nuestra cabeza, que muchas veces tiene 1.000.000 de pensamientos y genera tanto ruido que no nos podemos escuchar a nosotros. Es como tener 10 radios encendidas, ¿no? Y si no hay silencio, no hay posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Porque como hay tanto ruido, no nos podemos escuchar. Porque solamente desde la escucha nos podemos conocer y saber cómo somos y saber por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Y ir ahondando hacia adentro. Y desde ese ahondar, pues podemos darnos cuenta de que tal vez hay experiencias del pasado que nos generan heridas que nos impiden ser nosotros mismos con más paz de corazón. Entonces ahí vendría esa palabra de sanarnos, ¿no? Y desde la sanación viene el cuidado, que es que yo aprendo a cuidarme. Y cuando me empiezo a cuidarme, empiezo a valorarme. Porque ocurre muchas veces en las personas que es que las personas no tienen suficiente autoestima. Habéis oído mucho esa palabra, ¿verdad? Del no valorarse lo suficiente, sentirse menos, no sentirse dignas suficientes o no sentirse merecedoras. Entonces hay una falta de autoestima que les impide realmente mostrarse tal cual son. Entonces muchas veces se sienten por debajo. También ocurre lo contrario, que es que cuando hay alguien que tiene una falta de autoestima se puede poner por encima. Entonces uno se pone más arrogante, se puede creer que es superior y adoptar una actitud por encima de los demás, ¿no? Pero en el fondo viene de la misma raíz, que es una falta de autoestima. Y la última es la palabra reubicarnos, que reubicarnos no es más y menos que tomar decisiones de cambio. Porque ¿qué ocurre? Que cuando no estamos bien en una situación, pero no tenemos suficiente autoestima, no tenemos el valor ni la fuerza para tomar decisiones de cambio, ¿no? Si yo estoy en un trabajo que no quiero estar, si estoy en una relación de pareja que no quiero estar, si estoy en un piso, en un lugar que no quiero estar, pero no me valoro lo suficiente, no voy a poder tomar decisiones que cambien esas circunstancias. ¿Sí? O tengo amistades que no me gustan, las que no me siento a gusto. Y ahora, pues nada, voy a andar un poquitín más. Creo que este es uno de los conceptos más importantes, que es que aprender a amarse a uno mismo es la base sobre la que se construye una buena salud física. Sí, la dignidad, el principio de dignidad, es el pilar que sostiene precisamente este amor a uno mismo. Que muchas veces perdemos la dignidad, no por complacer a los demás, por el sacrificio, ¿no? Nos cortamos un brazo por el otro y nos quedamos sin el brazo. Como déjame que yo tenga todos mis miembros y a partir de ahí entonces puedo dar. Pero esta religión en la que estamos, pues ha enseñado una parte, ¿no?, de las enseñanzas. Porque Jesús decía, amarás a los demás como a ti mismo. Pero el como a ti mismo nos hemos olvidado, ¿no? Entonces ahí no han enseñado esa segunda parte para poder amar a los demás. Porque está la idea del sacrificio, pero si yo me corto un brazo, no te voy a poder servir porque no me faltará un brazo. Si yo me cuido a mí, luego podré darte a ti. Entonces, bueno, el silencio, vivimos en tiempos de mucho ruido y el ruido nos desconecta a nosotros porque necesitamos volvernos a conectar para precisamente volver a sentir el corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Con tanto ruido, tantas distracciones y tantas tentaciones, pues caminamos como ciegos muchas veces, sin saber bien cuál es nuestro propósito de vida, saber por qué estamos aquí, para qué estamos, para qué este tiempo de vida, ¿no? Y algo superior, algo más trascendente que simplemente el día a día. Y eso solamente se consigue a través de un silencio interno. Luego, el conocerme, ¿no? Probablemente sabréis que en Delfos, en la antigua Grecia, estaba esa frase, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Conocerse a uno mismo es fundamental para poderse gestionar. Si no te conoces, no te puedes gestionar. A veces sabemos más del móvil o de cosas externas que de nosotros mismos. Y bueno, pues qué importante es, ¿verdad? Y la gran pregunta, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿No? Porque sí, yo me llamo Pepón Jover, pero ¿quién soy? Más allá de este personaje que está aquí sentado, con este cuerpo, ¿no?
y con esto que sabe y esto que hace, pero ¿quién es? ¿Quién es este que está aquí dentro? Esta persona que está viendo a través de mis ojos, que os está viendo, y los que están dentro vuestros que me estáis viendo a mí a través de los ojos. ¿Quién ve a través de los ojos? Ese es el quién somos, que entonces conocemos muchas veces, ¿no? Cuando decimos, ¿tú quién eres? No, pues mira, yo soy Pepito de los Funanitos, yo me dedico a esto, vivo aquí y hago lo otro y me interesa esto. Así es como nos definimos, pero eso es solamente una pequeña parte. Hay mucho más que está detrás. El sanarme es poder vivir en el presente, ¿no? Pudiendo aceptar más el pasado, poder estar más en paz con el pasado y poder abrazar el futuro con mucha más esperanza, con mucha más fuerza, mucha más tranquilidad. eh, y sintiéndonos merecedores de la abundancia, de lo bueno. Eso es estar más sano, es poder ser uno mismo. El cuidarme conlleva respetarme. Y para eso muchas veces hay que poner límites. ¿Cuántas veces nos cuesta, verdad, decir no quiero o no me apetece? Porque tenemos miedo al rechazo del otro, o es que nos sabe mal y hacemos muchas veces cosas que no queremos hacer, pero entonces no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto cuesta poner límites? Y decir, mira, no, esto en este momento no lo quiero hacer, no me apetece o no puedo. Si puedo, ya lo haré en otro momento. O simplemente no quiero hacer. No, este no cuesta mucho. Como que podemos sentirnos más personas, ¿verdad? Si ponemos unos límites o decimos que no. Y realmente no es así, no estamos cuidando. Eh, el valorarse tiene que ver con este sentimiento de valía, que es que yo valgo. Y valgo no por lo que tengo, sino que valgo por lo que soy. Tampoco valgo por lo que hago, sino que siempre valgo por lo que soy como ser humano. Y volver a conectar con este valor esencial es fundamental para recuperar la dignidad. ¿Sí? Paso. Y por último, si me valoro, pues como os decía, pues me podré mover a otro lugar, a otra circunstancia, a otra situación de vida. Porque sanándonos y valorándonos, pues podremos hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Para buscar un lugar en el que nos sintamos más a gusto y más nosotros mismos. Así que está la frase esta, mi zona de confort, ¿verdad? El miedo a salir de la zona de confort. Sería un poquito esta idea de si yo me valoro, tengo fuerza, puedo salir. Y bueno, pues esta sería un poquito la presentación de hoy. Yo espero que os haya parecido interesante. Os doy las gracias por vuestra atención tan atenta, tan cuidada. Y bueno, si hay alguna pregunta, algún interés, pues estaré encantado de atender. Hay otras cosas que debemos de utilizar, ya, cuando se habla de silencio interior, es lo que busca un poco la meditación zen. Por ejemplo, sí. Aquí no sé, porque antes vivíamos en Francia, en París, hay varios dojos Sí, de meditación zen tibetana o sí. es eso. Sí, claro. La meditación es una técnica para liberarse de los pensamientos parásitos como nubes que están llegando siempre. Sí. La otra cosa que quiero decir es que creo que podemos aprovechar que tenemos en la sala privilegiada, entre otros presentes, no diré nombres, pero hay un médico especialista de dolor y de arte terapia, si uno desea se autodeclarará, y tenemos también especialistas en análisis clínicas, que por lo que se refieren todas las corrientes, corazón-cerebro, si pues será oportuno comentarlas. Claro. Son mensajes que sí, obviamente tienen una relación con todos los órganos, pero en realidad es un tipo neurológico, ¿no? La relación entre el cerebro y el corazón es lo importante, ¿no? Para el cerebro, en periodos de estrés, es lo que crea, pero el cortisol, los esteroides humanos, lo que provoca que el corazón pues, sufra, ¿no? La homeostasis orgánica es importante que exista, ¿no? Porque la paz interior, pues, mejoras tu estado vital, ¿no? Sí.
No, has aportado unas ideas muy interesantes. No señalaré a nadie, pero no tiene evidencia técnico especialista de dolor y terapia aplicada. Felicitarles, me ha encantado de la conferencia. Actualmente yo me dedicado y dedico toda mi vida al dolor, sufrimiento y estrés. Así que Es verdad que ha intercambiado los tres conceptos. Yo soy muy poco dado a utilizar el término estrés, que ya se creó en 1926 en Canadá, porque realmente esconde la palabra sufrimiento. Sin embargo, es verdad que en medicina no hay ningún artículo, o muy pocos, que hablen del sufrimiento, que utilizan siempre el término estrés, situaciones vitales estresantes, o como dicen en Francia muchas veces, emociones vividas vehementemente. Y me ha gustado que ha puesto sufrimiento, también un concepto de dolor. Claro, yo soy reumatólogo, yo habría puesto sufrimiento, no solo no le tengo miedo a la palabra, sino que me encanta, porque muchas veces se utiliza estrés, dolor, y realmente lo que queremos decir es que la persona está sufriendo. sí, Y luego, permítame que haga un comentario personal, claro. como me dedico al dolor, al sufrimiento, como antropología médica. Si usted hubiera sido paciente mío, me habría dicho, ¿y qué es lo que le ha hecho sufrir tanto? Una relación de pareja. Una relación de pareja dolorosa Porque y, bueno, es una de las experiencias vitales que duelen mucho, ¿no? Entonces uno puede perder la vida incluso ese tipo de experiencias. Sí, sí, el sufrimiento, O sea, yo diría más bien el estrés es más bien psíquico y el dolor es físico. sí, Voy a diferenciar el dolor, tanto la tierra como el dolor pero el dolor sí que sí, es una manifestación de todos los trastornos funcionales, la fibromialgia, el intestino irritable, tienen detrás del sufrimiento. sí, Pero es verdad que el sufrimiento puede triturarte, stricto sensu, o sea, el sufrimiento puede dar manifestaciones de dolor, de diarrea, de migraña, de pérdida de peso, de fatiga, de intestino irritable, de vértigo, de cistitis, de insomnio. Claro, una persona detrás de una situación que le ha hecho sufrir, que hace un cuadro funcional, como hizo Charcot en el siglo XIX, pues puede acabar con ello. Puede acabar con ella stricto sensu. sí, sí. Felicidades, me encanta. Yo mismo sufrí esos efectos. Insomnio, ansiedad, aumento de dolor corporal, problemas digestivos, no poder dormir bien, mucha más irritabilidad. Notaba que mi cuerpo empezaba a enfermar. Lo que pasa que, como tengo conciencia y tengo conocimientos, pude tomar medidas. Y, bueno, pues pude reconducir la cosa. Pero quien no las tiene, pues a veces le cuesta mucho más hacer eso, ¿no? Entonces, Sí, esto ha sido un esfuerzo, sí, un drenaje emocional, un vaciamiento. sí. Bueno, perdone que le he puesto No, a no, las cuerdas con no, que va, yo me siento muy cómodo, ¿eh? Me siento muy cómodo. Sí, ¿Por qué sufre tanto? Porque viene a verme porque tiene un dolor. claro, Y como el premio Nobel del 2021, de David Gilly, que estuvo aquí en Barcelona, describió el dolor, premio Nobel, dolor sin lesión. Es un concepto que el trauma y las enfermedades de dolor les cuesta mucho entender. sí, Dolor sin lesión, es premio Nobel. No hay lesión, pero el paciente tiene un dolor físico. sí, sí, sí. Así que, de hecho, el libro es un esfuerzo terapéutico por transformar la emoción y la música también. Y de hecho, yo creo que yo he compuesto desde muy joven, creo que las composiciones de esta etapa son magníficas, mucho mejores que las anteriores. Entonces, podemos aprovechar el sufrimiento, ¿no? Como que podemos aprovechar para crecer, para crear. Le das la vuelta a la circunstancia
Si no, te arrastra y se te lleva a la muerte, ¿no? Por eso digo que esta ha sido una experiencia de muerte y de renacimiento, porque realmente yo sentía que ese dolor que traía sufrimiento, porque yo distinguiría entre dolor emocional y sufrimiento cuando el dolor es una cosa puntual, o sea, me has dicho algo que me ha dolido, pero luego eso se me pasa. Otra cosa es que eso que me has dicho, me has hecho, me duele, pero se alarga en el tiempo. Sería como el estrés y la ansiedad, ¿no? Una situación estresante puede ser puntual, pero si esa situación estresante se alarga en el tiempo, se convierte en ansiedad. Yo lo vería igual con el sufrimiento, ¿no? Entonces, una situación dolorosa, puntual, pues pasa. Pero cuando se sostiene en el tiempo, entonces es cuando te empieza realmente a perjudicar seriamente. Y bueno, ha sido una experiencia en la que yo le doy las gracias porque me ha permitido crear mucho, crear muchas cosas, ¿no? Y precisamente mi interés está porque yo estudié psicología, estudié varias formaciones distintas y nadie me enseñó algo tan fundamental como cómo amarse a uno mismo. Esto no se enseña, ¿no? Entonces, incluso yo estudié también en orientaciones más alternativas, que tal vez son menos académicas y que son como más abiertas a estos ámbitos, ¿no? Y tampoco. Yo soy terapeuta Gestalt, que antes Carmen me preguntaba, ¿y qué es ser terapeuta Gestalt? ¿No? Sí, la terapia Gestalt viene un poco de Claudio Naranjo, que fue uno de los padres que venía de Estados Unidos, como siempre viene de Estados Unidos, hace 40 o 50 años, aquí en España. Era un psiquiatra chileno, también músico, y trajo todo lo que aprendió en Palo Alto, en Estados Unidos, sobre cómo trabajar, a diferencia del conductismo, a diferencia del psicoanálisis, a diferencia de otras orientaciones psicológicas, cómo trabajar con las personas con el aquí y ahora, ¿no? Porque a veces el problema es que hay una sobreinterpretación de lo que te cuenta la paciente en este caso, y uno se puede tirar mucho tiempo analizando. Entonces era una visión distinta, que es, trabajamos más con el cuerpo, con las sensaciones del cuerpo, con las manifestaciones del cuerpo, con las necesidades del presente. Si yo siento rabia y la estoy conteniendo, esa rabia me está comiendo por dentro. Digamos, si yo doy el espacio para poder expresar eso, es mucho más liberador que hacer todo un análisis intelectual. Eso puede venir después. Entonces, esta terapia Gestalt, que el término Gestalt es alemán, que es como que completa, ¿no? Tiene tres principios, que es el aquí y el ahora, el me doy cuenta aquí y ahora de qué es lo que me pasa y me hago responsable de lo que me pasa. Porque lo que ocurre es que cuando no asumimos la responsabilidad y se la ponemos en el otro, realmente no puedo hacer nada con lo que me pasa, porque se la pongo al otro la responsabilidad. Entonces eso sigue por dentro, ¿no? En cambio, cuando yo me doy cuenta de lo que me pasa, y es lo que decía, que como no hay silencio, no hay la posibilidad de darme cuenta de lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. En cambio, si hago parones, salgo a caminar o me tomo un rato libre y me reflexiono, medito, me doy cuenta de lo que me pasa. A lo mejor hay algo que me ha molestado, alguna preocupación, y me doy cuenta de eso. Entonces, cuando me doy cuenta, pues me voy en el presente, tengo una necesidad. Es como, por ejemplo, yo en este momento estoy sintiendo sed. Ahora me doy cuenta de que tengo sed. No, tengo agua, pero es un ejemplo muy sencillo que siempre pongo, que es que me doy cuenta en ese momento que tengo sed. Pero es que a lo mejor no me doy cuenta y la confundo con el hambre, ¿no? A veces comemos y lo que tenemos es sed. Entonces, tengo que parar, darme cuenta de que mi boca está seca, que necesita agua. Entonces, ¿y ahora qué hago con mi necesidad? ¿No? ¿La satisfago o no la satisfago? Porque puede ocurrir que me dé vergüenza pedirle a Elena que me dé un vaso de agua. Si me da vergüenza, pues tengo algún problema interno que me impide ir a por lo que necesito. Entonces, en este movimiento de ir a por lo que necesito, está todo el aspecto psicológico, de mecanismos de defensa, de que yo me protejo porque tengo vergüenza, tengo inseguridad, tengo miedo, no me permito. Pero es muy sencillo con el agua, pero es que ocurre a nivel emocional y se vuelve mucho más complejo. Porque si necesito un abrazo y no lo pido, ¿por qué me está pasando, no? Yo, aquí hay agua, por suerte, y me voy a poner agua. Pero las necesidades humanas son muchas, ¿no? Y mucho más complejas y sutiles. Pero los problemas de sufrimiento vienen precisamente por esa dificultad en darme cuenta de lo que necesito. A lo mejor lo que necesito es separarme de alguien, porque eso me hace daño, pero sin embargo sigo ahí enganchado, ¿no? ¿Pero por qué sigo enganchado? Entonces me doy cuenta
Me hago responsable de lo que me pasa, no señalo al otro, sino a ver qué me pasa a mí con esta situación. Y entonces tomo acción, me hago responsable. Y así es como podemos ir surfeando, transformando y aprendiendo. Pero ¿qué ocurre? Cuando no asumimos la responsabilidad y culpamos a los demás, entonces estamos vendidos, porque no podemos hacer nada con lo que nos pasa. Y eso acaba perjudicándonos realmente con el tiempo. Entonces, esa sería un poquito la orientación gestáltica. Trabajar con el cuerpo, trabajar con el presente, trabajar con darse cuenta. Entonces, hay muchas técnicas de cómo darnos cuenta. Y pues, por ejemplo, integra mucho la visión oriental, de la espiritualidad oriental, de meditación, del Zen, por ejemplo, de prácticas de darme cuenta, ¿no? De observarme, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y eso es un ejercicio que luego lo llevas a la vida diaria, ¿sí? Y luego, por otro lado, soy psicólogo transpersonal. Mm. Eso significa, dentro de la psicología, que es una ciencia joven, pues hay diferentes líneas de trabajo, diferentes líneas de abordar, digamos, entender o tratar el comportamiento de las personas, que es que abarca, o sea, que amplía mucho más la visión y abarca la parte espiritual del ser humano. Porque, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo muy materialista, en donde el paradigma científico es extremadamente materialista, que solo existe lo que puedo ver, y desde ahí se derivan unas ciencias menos duras, que viene de la física, la química, como las ciencias más duras, y luego eso deriva a ciencias más suaves, como la psicología, la sociología, ¿no? Pero para poder ser ciencias quisieron crear métodos de trabajo para considerarse ciencias. Entonces se perdieron por el camino la psique, se perdió por el camino el alma, ¿no? Lo sutil. Y entonces, pues este transpersonal viene de un movimiento humanista, la psicología humanista, los años 60, 70, en donde se dieron cuenta de que el humano tenía un potencial. Aparte del sufrimiento, aparte de las patologías, de las enfermedades, aparte de eso tenía un gran potencial como ser humano, ¿no? Y que vamos a desarrollar ese potencial para que el ser humano se desarrolle, se despliegue y pueda ser con todo lo que es. Entonces, fue un movimiento de potencial humano para ayudar a la gente a ser más. Y de ahí surgió la psicología transpersonal, que es que integraba la parte espiritual, la parte de estados alterados de conciencia, porque los seres humanos podemos entrar en estados alterados de conciencia. ¿Y eso qué significa? El estado de conciencia en el que estamos ahora es ordinario. El estado de conciencia en el que estamos cuando estamos durmiendo, pues es el de estar durmiendo. No tenemos conciencia. Pero hay otros estados de conciencia a los que podemos acceder. Por ejemplo, a través de la meditación. A través de la meditación podemos entrar en otros estados de conciencia con otra frecuencia y a través de sustancias enteógenas que alteran la conciencia podemos entrar en otros planos de realidad. El mundo chamánico, tanto de Latinoamérica, Centroamérica, como la zona del norte de Rusia. Entonces, hay diferentes tradiciones espirituales en las que se tomaban sustancias para alterar la conciencia, para poder acceder a otros estados. Porque en el fondo somos energía y vivimos en un mundo que es energía, con diferentes frecuencias. Como nos enseñaba el campo electromagnético, que no lo podemos ver, pero existe y está medido. Nuestra conciencia es como una radio, que en función del estado de conciencia en el que estás, tú puedes sintonizar con una realidad u otra. Y eso realmente depende del trabajo interno. Bueno, entonces la psicología transpersonal lo que hace es integrar la parte física, la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual. Y así puede integrar, tener una visión mucho más grande. Porque a veces hay procesos internos que son emergencias espirituales, son procesos espirituales, que desde una perspectiva más científica no se entienden, no se comprenden y no ayuda realmente a la persona. Entonces, es importante tener también esa vertiente para saber distinguir cuándo sí y cuándo no, para poder realmente ayudar a la persona, poder comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería un poquito el resumen. Me gustaría permite comentar un aspecto. Se ha hablado de la creación de la música y tal, de las personas. Yo indirectamente fui espectador, es decir, de una transformación de una persona que aprecio mucho por la observación de las obras de arte. Estamos en el mundo de la pintura o de la obra de arte. Eso podría aplicarse, pienso, también a nivel de espectador de música.
yo sé que esta persona que está por esta sala en algún sitio y le dejo la libertad de expresarse donde sea, no encontraba tu camino para cierto desasosiego que te producía en malestar físico y fisiológico, y teniendo una base de experiencia en el mundo del arte, no como creación, sino como observación de obras de arte, encontró un método que fue, estábamos en París aquel día y había la exposición Churkin, que fue realizada de la Fundación Louis Vuitton, y decidió hacerse una colección de obras de arte con su teléfono móvil visitando la exposición, y cuando entraba en esa fase de desasosiego, mirarlas, y después de haber mirado un cierto conjunto de obras de arte que había visto primero en realidad y después estaban congeladas en el teléfono móvil, las cosas empezaron a ir mejor. No sé si tienes... Bueno, o sea que no todos tienen el don de la creación artística, que sea música o pero puede alcanzarse un poco esta transformación también por el proceso de la observación o de disfrutar de obras de arte de cierto nivel. Claro. El pintor tiene un poco en la terapia, tiene experiencias de este tipo. Es curioso que uno de los neurocientíficos más famosos del mundo, que es Antonio Damasio, portugués, aunque trabaja en Stanford, dice: las artes han perdurado por algo más que por su belleza, indudablemente por su valor terapéutico. Sí. Y es una verdad católica occidental, que se dice en los pacientes. Bueno, su caso mismo. Sí, es una crítica, toda la música. Sí. Hay un libro, hay un libro de un psicólogo italiano que se llama, creo que es algo así como El poder sanador del arte o de la belleza. Y trabaja con la belleza con sus pacientes. No tiene efectos beneficiosos para la salud, la belleza propiamente. Y claro, yo miro fuera y lo que no veo belleza. Muchas veces no la veo, porque creo personalmente que el arte se ha pervertido tanto, que nos hemos desviado tanto de lo que realmente es el arte, que ya no es arte, son expresiones creativas del mundo de la persona que tiene dentro, pero no es arte para mí. Porque para mí el arte es algo que eleva. Si el arte no eleva, no es suficiente arte. Tiene que conectarte con algo superior, tiene que inspirarte a ser mejor, inspirarte. Eso que comentaba, ¿no? De viendo, generar un reflejo que te llena, ¿no? Que te ayuda. En cambio, vemos arte, lo que llaman arte, que para mí no es arte. Es otra cosa, es otra cosa. Y creo que hemos intelectualizado tanto el mundo, hemos intelectualizado tanto la sociedad, que ya no comprendemos que el arte no se piensa, el arte se contempla. Y que contemplar es otra cosa distinta, es quedarse como embelesado mirando y observando, pero no pensando. Porque desde el pensamiento no. Pero con arte creo que hay un diálogo que se establece. Y con una obra de arte, poco a poco, se va descubriendo cosas año tras año. Yo sé que hay cuadros, la semana pasada me ha pasado con un cuadro que tenemos desde hace años y que descubrí detalles que no había visto hasta entonces. Sí. Y será con silencio, pero hay este diálogo que se establece con la obra de arte. Pero, por ejemplo, en Arco, que a lo mejor has ido alguna vez a Arco, en Arco hay mucho arte, pero hay a lo mejor una mesa llena de patatas, esto no es arte. Hay mucho comercio. Arte es una feria de mercado. Claro, pero hablando de arte,
Entonces, yo no pondré nunca lo siguiente, que va realmente porque para mí, para mí como arte, pero respeto para otras personas, puede hacer arte, que dentro de 100 años, bueno, esto parecerá arte. Del mismo modo que cuando Monet sacó su cuadro Impresión por el Levant, impresión por el sol poniéndose, bueno, todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Es un horror. Y en realidad era el nacimiento de este movimiento, las intenciones, porque sacaban los pintores, por primera vez iban con el caballete fuera a pintar y a ver lo que significa crear como impresión en el corazón. Intentaban restituir esto y por eso hacían series que son las de Támesis de Claude Monet o de la Catedral de Rouen. Hay muchos y por eso hacían. Y luego cuando sacó el fauvismo, en realidad es que la palabra faux en francés quiere decir tierra, porque Henri Matisse cuando sacó su primer cuadro era el retrato de su mujer, pero lo había pintado con unos rasgos negros, había subrayado la silueta con estos colores oscuros y era la primera vez, pero todo lo demás del cuadro era color. Y el famoso crítico dijo, pero esto es como son tierras, un cuadro de tierras, porque había colores chillones. Hoy en día son cuadros que se aprecian, el arte que se aprecia cuando se acuerdan. Por eso que lo que está en arco, quizás que dentro de un año lo considerarán arte. A lo mejor sí. No sé. Pero ferias como arte es un mercado. O sea, hay mucha finanza que mueve y toda la subida de precios en el mercado del arte contemporáneo no son artistas que lo crean, son financieros, que son grupos financieros que crean fondos de inversión en arte y que los manejan como la bolsa. La bolsa es racional. Cuando una cosa sube, todo el mundo la compra, y cuando una cosa baja, todos la venden. Y el mercado del arte es una vez. Sí, pero lo que él decía que era el arte es algo creativo, que lo miras y te estimula, ¿no? Pero a mí no me estimula ver una mesa llena de personas. No sé yo quién intente convencer de pintar y no. O un franquito dentro de una jaula. Yo miro esas columnas de ahí y yo ahí estoy viendo arte. Me quedaría mirándolas rato y rato. Aquí también tendríamos que analizar, y creo que todos los escritores pueden orientarnos, se ha especializado en una visión étnica del arte, ¿no? O sea, que el sentimiento que desencadena en cada uno de nosotros la observación de una obra de arte o la escucha está influenciado por nuestra base cultural. Por eso, la misma, voy a decir algo muy banal, si comparo Cataluña con el norte de Francia, que son los países que conozco relativamente bien, por ejemplo, hablamos del mercado de arte. Si uno quiere ganar dinero, tiene que invertir en pintores modernistas, Mir, Rossignol, Casas, etc. En cambio, en Francia es sobre todo, entre otras cosas, el impresionismo. Y hay toda la panoplia de la parte Monet, pero ahí hubo muchísimos pintores impresionistas que son muy apreciados en Francia, que son casi desconocidos aquí.
y conociendo el mundo de las galerías de arte, yo soy biólogo, no soy ni pintor ni músico, pero, hemos vivido un poco en este mundo, apreciando y visitando exposiciones de arte y subastas, nos damos cuenta que la sensibilidad del espectador, de quien visita galerías de arte y museo, lo vimos hace un par de años cuando organizamos una galería muy conocida aquí de Barcelona, una exposición de pintura impresionista francesa. Yo digo que había indiferencia, pero no hubo entusiasmo aquí en Barcelona. La galería es conocidísima, una de las más expertas del modernismo. Y por obras que, en cambio, las mismas obras presentadas en Francia atraerían muchísimo público. Las mismas obras expresadas allí. O sea que depende un poco de la base cultural que tenemos. Eso, y aquí estamos hablando de bases culturales relativamente cercanas, porque los modernistas catalanes habían viajado a París, se habían impregnado de esto, pero si hablamos de etnias totalmente diferentes, pues esquimales o la sensibilidad artística es muy diferente. Totalmente de acuerdo, doctor. Son los factores biopsicosociales como influyen en las emociones de cada persona. No me van a permitir para dejarles una reflexión. No sé si lo conocen, pero quizás ya han quitado internet, porque iba a pedirles si era un cuadro de Rembrandt. Porque no sé si lo conocen, es un cuadro de Rembrandt que ha pintado en el 2016. Pone Sí. He puesto Rembrandt 2016, cuadro de Rembrandt. y ahora saldrá un cuadro que ha pintado la inteligencia artificial de Rembrandt. Ahí está. Este, ¿no? Este será. Ese es. Este cuadro está pintado por una máquina de inteligencia artificial en el 2016. Vale, Se limitaron a decirle a una máquina de inteligencia artificial pintor del siglo XVII que pintaba este estilo, con los algoritmos de todos los escaneados, todos los cuadros pintados, dónde vivió, cómo se crió, tal. Y los muy críticos dicen que es muy frío, no como aficionado. Una obra de Rembrandt, Los madrileños. es absolutamente y claro, es un cuadro irreconocible. Pues es por la pintada la inteligencia artificial, claro. Esta es la realidad, o sea que el arte, no cabe duda que es un movimiento que cambia en la realidad nuestra con la tecnología y que el gusto, como decía la autoridad, ya no solo de las diferentes etnias o de los diferentes países, regiones de Europa, sino con el futuro que se va a poder pintar con inteligencia artificial, lo que cada uno quiera de Monet, de Van Gogh. Entonces yo lo transformar, ¿no? Porque
más claro de Sí, bueno, acá, impresiones y cambios ya no sabe quién. Pues lo ha aplicado INCBD para el inglés, que es esa holandesa que montó este trabajo que es espectacular y que el resultado, cuando miren en casa, verán que es absolutamente perfecto. Una